Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Master, llega un evento muy especial que involucra al nuevo número 12 de la maravillosa serie de cómics Darth Vader 2020, escrita por el maestro Greg Pak, la cual, por cierto, viene de un reciente arco titulado Hacia el Fuego, el cual nos mostró al Lord de los Sith en el pleno de su conflicto con su anterior identidad como Anakin Skywalker, luego de que se enfrentara a su hijo Luke Skywalker en la ciudad de las nubes de Bespin. Y como seguramente recordarán, Masters, esto provocó la ira del emperador Palpatine, quien castigaría ejemplarmente a su aprendiz, aplastando su cuerpo mecánico y dejándolo sembrado en las tierras de Mustafar, prohibiéndole incluso utilizar la fuerza y enviando así a su asesino Ochi de Besto, así también como a la Umbarana Sly Moore, para que ellos terminaran con la vida de Darth Vader, esto en una retorcida prueba de los Sith. Pero ambos sirvientes serán testigos del resurgimiento del Señor Oscuro de los Sith y terminarían derrotados por este. De tal manera que Vader, gracias al Wayfinder del Emperador Palpatine que había obtenido del ojo de Webish Bog en Mustafar, se abriría paso a través de una nebulosa roja hasta el planeta Sith de Exegol. Esto a bordo de un curioso viejo interceptor Jedi. Y ya en Exegol, Vader lograría someter a la monstruosa criatura Suma Verminoth y ahí se enfrentaría en una gran rebelión contra su propio maestro Palpatine, quien ya lo esperaba ansioso en el mundo Sith. Pero entonces Vader sería testigo de todo el poderío que Palpatine había acumulado en aquellos años, incluyendo, claro, sus experimentos, que gracias al material genético de la mano de Luke Skywalker obtenido por los propios sirvientes del emperador en Bespin, ya estaban comenzando a crear prototipos clonados de lo que más tarde sería Snoke, esto formando el centro del plan de contingencia del emperador Palpatine por si llegaba a ser derrotado por la rebelión. Así que ahí en Exegol, Vader se enfrentaría a varias aberraciones del lado oscuro de la fuerza en forma de guerreros con electrobáculos, así como un cúmulo de los sirvientes de Palpatine en ese mundo, a quienes Lord Vader lograría batir de una épica manera, clavándoles con el uso de la fuerza varias dagas muy parecidas a las que vimos en el ascenso de Skywalker. Y ante todo esto, Palpatine se mostraba jubiloso y despreocupado de esa rebelión de Lord Vader, pese a todas las advertencias del derrotado Ochi o de la respetuosa Umbarana. Y al emperador, en realidad, lo único que le interesaba era corroborar que Darth Vader por fin se había reconectado con ese ciclo de emociones oscuras de los Sith, tanto el miedo, la ira, el odio y el poder. Y aún así, luego de mostrarle a Vader la flota de los Star Destroyers ya equipados con cañones alimentados con cristal Skyverse, los cuales apenas estaban siendo construidos ahí en Exegol, Palpatine aquí le recordaría a su aprendiz la importante lección del dolor, torturándolo justo en una pila de un gigantesco cristal Kyber, uno que estaba siendo mutilado para alimentar los cañones de los cruceros Star Destroyers y cuyo dolor vivo Vader sentiría en carne propia, trastornándolo de gran manera mientras el propio Darth Sidious le demostraba a su aprendiz cuál infinito ahí era su poder. De esta manera, admirando el poder de Sidious, Darth Vader volvería a jurar lealtad eterna y sumisión total ante su maestro, pero sin dejar de todo sepultado el conflicto que se debatía en su interior, cuyo núcleo emocional era la añoranza por su hijo Luke Skywalker. Y por si todo lo anterior fuera poco, este número 12 será el preludio del arco Hacia una Trampa, el cual, Master, forma parte del evento crossover titulado La Guerra de los Cazarrecompensas, una que los cómics unirá varias series de Marvel, como lo es la serie de Star Wars del 2020 del maestro Charles Soule, así también como los cómics de la Doctora Aphra y de la serie de los Cazarrecompensas. Y todo esto desembocará a su vez en una miniserie de 7 números, de la que ya se ha publicado también un preludio titulado Carga Valiosa, uno que protagoniza a Boba Fett justo después de los eventos del Imperio Contraataca, donde el buen Han Solo, congelado en carbonita, fue robado de las manos del mismísimo Boba Fett, esto en el mundo criminal de Nar Shaddaa, justo un tiempo antes de que Han Solo fuera entregado a Jabba el Hutt en Tatooine. Así que a partir de esa historia que ya revisamos en este canal y esta nueva de Vader, todo se irá conectando junto con otras nuevas historias, ya que dicho giro argumental tendrá repercusiones en todas las series mencionadas, incluyendo por supuesto la del Lord Oscuro de los Sith, Darth Vader. Así que no se olviden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con todos los cómics de esta serie de Darth Vader de 2020, como también lo estaremos haciendo con esta Guerra de los Cazarrecompensas por si acaso se pierden algún número. Así que una vez recordando todo, tenemos aquí la
épica portada de este número 12, con el fondo del Señor Oscuro de los Sith enmarcando a Han Solo y a Chewbacca. Esto en su clásica pose del Star Wars original, enarbolado ahí por su blaster y su ballesta. Y pasaremos de inmediato a una vista aérea de Coruscant idéntica a esa que vimos en La Venganza de los Sith, en el centro médico Emperador Palpatine, donde el propio emperador anunciaba ya el regreso de su fiel sirviente Lord Vader, o claro, al menos de lo que quedaba de él, diría así mordazmente Sidious ante un grupo de Stormtroopers, unos que también cargaban a Ochi de Bestun, quien había perdido la vista recientemente en Exegol. Esto claro, ante el poder desbordante de los Kybers de ese planeta, poder que también había hecho que Vader se arrodillara una vez más ante su propio maestro. Así que el Lord de los Sith se encontraría en su peor forma, con su traje echando chispas y caminando pesadamente, y también ahí con sus reparaciones improvisadas con partes de droides y la mano de un droide V2 destacando a la vista. Ante esto, el visir Mas Amedda y Sly Moore intercambiarían algunas palabras en torno a aquello, y ahí Leon Barana le insistiría al visir de no subestimar a Lord Vader, puesto que justo él era un Sith y su odio lo hacía más fuerte. Y después volveríamos a la cámara médica que ya habíamos visto en el episodio 3, donde Palpatine ordenaría al droide médico restaurar completamente el cuerpo dañado de su aprendiz. Ahí, claro, el visir Amedda trataría de disuadir al emperador Palpatine recordándole la reciente rebelión de su aprendiz Vader, al igual claro que el odio que él guardaba en su contra. Pero aquí Palpatine de una inteligente manera respondería: casi todos los que he conocido han intentado matarme, visir. Mi ambicioso aprendiz ha probado el poder de Exegol. Ahora conoce sus límites y el rol que deberá interpretar ahora. Y así, tras escuchar esto, Darth Vader sufría aún más en un intenso trauma por todas las reparaciones que se hacía en su cuerpo robótico. Esto con monstruosas sierras cercenando sus miembros y con el droide médico avisándole que lo apagaría en breve. Ante lo cual el herido Sith, siendo afectado en su tejido necrótico, solo podría susurrar ahí un débil no. Así que al ver aquella siniestra operación a la distancia, casi 23 años después, Palpatine continuaría su discurso sobre su aprendiz diciendo: pronto encontrará a su verdadero enemigo. Y todo eso se daría disfrutando los gritos del dolor de Vader, hasta que súbitamente, cuando una sierra arrancaba su mano del sable, la única extremidad robótica que había sobrevivido al castigo del emperador llevaría al propio Vader a tener una visión del momento en que le había cortado la mano a su propio hijo Luke Skywalker en la ciudad de las nubes. Y Darth Vader con esto, de nuevo en su conflicto, hablaría con su hijo para sus adentros diciéndole: me llenan de sufrimiento como yo lo hice contigo, hijo. Y así las risas maníacas de Palpatine resonarían con júbilo obsceno, mientras el droide médico reconstruiría el cuerpo de su aprendiz, quien aquí el propio Vader continuaría hablándole a Luke en su mente, preguntándole: ¿eso acaso te llevó al odio? ¿Te condujo hacia el poder? Pero entre las chispas y habiéndose reconectado con ese ciclo Sith del poder, Lord Vader vería al propio Luke Skywalker, así como la prótesis que le habían instalado en la fragata médica a su hijo. Esto para reemplazar aquella mano que le había cortado el Sith. Entonces Vader, al sentir todo esto con la fuerza, continuaría aquel soliloquio: no pudiste reinar la galaxia a mi lado, pero pese a tu potencial, eres débil. Y en ese momento todo cambiaría para mostrarnos un flashback hacia una nueva esperanza. Justo cuando en las trincheras de la Estrella de la Muerte, Darth Vader había estado a punto de derribar el X-Wing de Luke Skywalker. Y ahí Lord Vader continuaría el reclamo hacia su propio hijo diciéndole: no has podido hacer nada sin ayuda de tus amigos. Y esto se daría mientras Vader vería la incursión del capitán Han Solo, disparando contra su propio TIE Advance y desestabilizándolo e impidiendo así que derribara a Luke Skywalker, quien claro, como todos sabemos, terminaría disparando aquel tiro milagroso que destruiría la primera Estrella de la Muerte. Ahí pues Vader comenzaría a entender, como ya sería bastante evidente para los tiempos del regreso del Jedi, tanto por él mismo y su propio maestro, que la verdadera debilidad de Luke Skywalker era la fe que él ponía en sus amigos. Y así una vez
vez más avanzaremos en el tiempo pasado dentro de la mente del propio Lord Vader para recordar una inusual incursión del Lord de los Sith hasta el mundo de Corellia, un tiempo después de la destrucción de la primera estación de batalla, donde ahí Han Solo y Chewbacca habían acudido en un intento de reparar el dañado halcón milenario. Ahí Vader había acudido para reconocer a los rebeldes que lo habían vencido en la batalla pasada de Yavin, pero estando al frente del Capitán Solo lo reconocería al instante al haberlo visto disparar junto con su propio hijo tras la muerte de Obi-Wan Kenobi. Y estando frente a frente, Vader estaría a punto de capturar a los dos rebeldes, pero estos escaparían a bordo del carguero coreliano, no sin antes disparar una ráfaga hacia el propio Sith que con su hoja de un bello rojo carmesí desviaría todas las saetas de láser de una épica manera. Esto para sorpresa de todos en la cabina del halcón milenario. Y a Han y Chewbacca no les quedaría otra alternativa más que huir del TIE Advance de Darth Vader con los segundos de ventaja que habían conseguido, hasta que en un auténtico golpe de suerte lograrían perderse en las instalaciones B-33 de un lote de garantía de múltiples naves YT, justo el mismo modelo que el propio halcón milenario, un lugar donde había un número importante de cargueros muy parecidos a la nave de Han Solo, y solo así los dos contrabandistas podrían pasar desapercibidos. Y justo ahí Vader acudiría para buscar a los rebeldes y gracias al apoyo de un viejo droide de protocolo, el Lord de los Sith lograría identificar en un datapad al escurridizo capitán del halcón milenario. Y ese sería el momento donde conocería su nombre por primera vez, Han Solo, así también como su origen local en el mundo de Corellia, al igual claro que su conexión con Luke como un punto débil de su propio hijo, algo que hace perfecto sentido si tomamos en cuenta cuánto Vader hizo sufrir a los amigos de Luke en el Imperio Contraataca para justamente capturar a Skywalker, Masters. Entonces el droide preguntaría si deseaba que rastreara a aquella rata contrabandista, pero él sí declinaría esta oferta y ante la insistencia del droide, la hoja carmesí de Vader lo partiría por mitad de una oscura manera. Después de eso avanzaríamos una vez más en los recuerdos de Lord Vader, cuando este claro observaría al halcón milenario a escapar del hangar de la base Echo en el planeta Hoth, esto ya durante los eventos del episodio 5, y entonces el Sith continuaría su conversación unilateral en su mente hacia con Luke. Creíste que tus amigos te salvaron. Creíste que tú los salvaste. Bien, sigue creyéndolo. Que la voluntad y la fortuna te salvaron a ti y a tus amigos todo este tiempo. Y no en realidad a lo que fueron mis designios. Es así que con un Vader maquinando más cosas que él nos había ocultado sobre lo que pretendía hacer con Luke y sus amigos, que continuarían los recuerdos como cuando ante los cazarrecompensas en el puente de mando de su Super Star Destroyer, ahí Darth Vader emitiría la orden de rastrear al Capitán Han Solo y al halcón milenario, pudiendo claro utilizar cualquier método necesario pero siempre manteniéndolos con vida. Esto claro para servir de carnada y de manipulación para su propio hijo Luke. Y así de nuevo daríamos un salto para después ver el momento en que torturaba ya Solo en la ciudad de las nubes, así también como su posterior congelamiento en carbonita ante la desesperación de Chewbacca al verlo así. El dolor pues sería bastante evidente a través de los recuerdos de Vader, y justo en ese instante las reparaciones en el cuerpo cibernético de Vader concluirían y el Sith de nuevo caminaría por sí mismo, una vez más imponente y alto y ya totalmente funcional con el mismo estilo que todos conocimos. Y así al estar funcional le preguntaría a su maestro cuál era su voluntad, a lo cual Palpatine únicamente respondería: ¿Cuál es tu voluntad, mi aprendiz? ¿Has visto ya los secretos del lado oscuro? ¿Conoces las maneras de los Sith? Así que decide por ti mismo. Y ante la sorpresa de Mas Amedda y la siniestra risa del emperador Palpatine, Lord Vader pediría únicamente que lo acompañara el asesino Sith Ochi de Bestun, a quien en este punto le habían colocado un par de ojos biónicos, así también como un implante en la parte posterior de su cabeza mucho más parecido al del episodio 9, por lo que así finalmente Palpatine aceptaría esta decisión diciéndole: Bien, ya todos tienen el rol que deben interpretar. Y así, sin mayor ceremonia, Darth Vader y Ochi abordarían una lanzadera clase Lambda, y ahí el asesino de los Sith preguntaría a dónde demonios se dirigían ahora. Por lo que en el interior de la cabina, Vader retomaría su conversación mental ignorando completamente a Ochi, para así volverle a hablar a su hijo Luke. Pudiste ser fuerte, mi hijo.
forcejear poder en tu interior. Pero ahora he visto el verdadero poder y el propósito de los Sith. Así que no hay espacio para nadie más entre ellos. Por lo que esta vez morirás. Y al pronunciar aquellas siniestras palabras, Vader en sus recuerdos volvería a ver la consola de su TIE Advance y también el X-Wing de Skywalker en su propia mira, listo para ser destruido. Así que instantes más adelante todo cambiaría para ver un mundo en el borde exterior. Y aquí ya el propio Ochi de Bestun se dirigía ante la corte de un atípico musculoso Hoth, uno llamado como Boku. Yoshi le preguntaría por el paradero del capitán Han Solo, que para en este punto de la historia acababa de ser robado en Nar Shaddaa, justo de las manos del mismísimo cazarrecompensas Boba Fett, y Boku el Hoth le diría que sencillamente Han Solo había sido arrebatado del poder del propio Jabba, pero que este a final de cuentas lo recobraría y así se volvería más poderoso. Pero entonces Ochi le explicaría aquí mordazmente a Boku cómo eran en realidad las cosas, ordenándole al Hoth que ahora trabajaba para el propio Ochi, por lo que en este instante debía de ser el propio Boku quien rastreara, encontrara y devolviera a Han Solo congelado en carbonita hasta sus propias manos. Estas órdenes, claro, no serían bien recibidas por el propio Hoth, quien replicaría al instante que sus contactos imperiales no habían confirmado estas instrucciones por parte del emperador, e incluso le preguntaría a Ochi si era verdad que él servía a Palpatine. Pero por su parte, un mordaz Ochi se limitaría a decir que él servía al poder, lo que en ese momento significaba que ellos debían de servir a Darth Vader. Y así, de una dramática manera, entre las sombras, el propio Lord de los Sith encendería su sable de un bello rojo carmesí, listo ahí para hacer valer su autoridad ante el Hoth, dejándole muy en claro que él, como el propio Ochi, le servirían de ahora en adelante para propiciar el caos entre el mundo bajo de la galaxia, siguiendo así la propia agenda oscura de Vader para reenfrentarse con Luke Skywalker. Y es de esta manera como iniciará Masters, uno de los crossovers más grandes que hemos tenido en Star Wars en la época de los cómics de Marvel, abarcando, como ya dijimos, los números de la serie de Star Wars, la Doctora Aphra, los cazarrecompensas y así como sus propias miniseries, donde el propio Lord Vader en nuestro próximo número 13 lo veremos cómo interfiere justamente en el bajo mundo de la galaxia. Pero si también te interesa saber cómo Darth Vader descubrió la mano de Luke Skywalker y el verdadero origen de Snoke en el planeta Exegol, esta historia te la dejé aquí en las pantallas finales junto con más historias de los cómics de Vader o la guerra de los cazarrecompensas. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.